Bien, a pesar de todo, las remesas que llegaron al país entre enero y febrero acumulan 1.870.4 millones. 1.870. Solamente crecieron, fíjense, ligerito nada más, un 1%. Todavía esto no ha impactado. Recuérdense que los ataques a Irán son el 28 de febrero, cerrándose el mes ya. O sea, empezarían a contar a partir de marzo. Enero y febrero no tienen nada que ver, pero nada más aumentaron 1% en términos interanuales. 887 millones se recibieron en el mes de febrero, 29 millones menos que el año pasado, febrero del año 25, que es como se compara, febrero 26 con febrero 25. Tú no comparas febrero con julio, no son iguales. Febrero 26 con febrero 25 recibimos 29 millones de dólares menos. Y todo eso porque en Estados Unidos también la situación ha venido complicándose, a pesar, sin esto, por aquello de las tarifas de Trump. Y que en economía las decisiones tienen a veces un rezago. Tú presumes que en 2 meses, 3 meses que van a tener impacto. Por ejemplo, esto que estamos hablando hace un momentito de las siembras en Occidente, aquí en el norte, en el hemisferio norte, en esta parte de nosotros aquí, eso hay muchas que se siembran entre marzo y abril. Y si no tenemos el fertilizante para producir, fomentar la producción, ya eso se perdió la época de hacer la siembra. Lo que vamos a tener es una producción pírrica, si acaso, sin la productividad correspondiente y quizás en muchos casos ni siquiera podemos sembrar. Entonces, en esto que estamos viendo ahora, el impacto inmediato, pero las consecuencias todavía seguirán. Es como cuando hay un temblor de tierra, las diferencias, las diversas, esos temblores que sigue habiendo. Esto es ahora que recién empieza. Nosotros nada más estamos hablando de combustible, pero mire, yo te les menciono ácido sulfúrico, yo les menciono medicamentos, Dubái es el centro, por ahí que pasa todo el comercio, el aeropuerto. Esa línea, Emiratos Árabes, ese aeropuerto, tiene una compañía de carga que es la que es el hub logístico de carga, que todo lo que viene de la India, medicamentos, que produce más de 200 medicamentos, que los manda para Europa, para todos los sitios, muchos genéricos, de todo. El desastre no va a ser pequeño, señores. Entonces, todo eso sucede antes de. Fíjense las repercusiones. La inflación en Estados Unidos 4.3 subió a 4, el desempleo a 4.4. De 2.3 que estaba la inflación, que había más o menos atenuado un poquito, repuntó a 2.4. Siempre que sea un chincito para arriba es malo. Lo bueno hubiera sido que llegara al punto de convergencia, que es 2%. Así las cosas, les decía, se reunieron el sector eléctrico, las autoridades, eso está muy bien, y el gobierno, como yo le había dicho hace 2 semanas cuando se dieron las declaraciones, no tenemos problema de, sí, es verdad, nosotros de desabastecimiento no tenemos, el problema de nosotros es de costos, de los subsidios que hemos venido aplicando. Hoy hay un artículo de Andy que habla de cómo el subsidio generalizado a los combustibles, de 88 mil millones, casi 42 mil se fueron en el quintil 5. Ustedes ven cuando yo analizo la inflación, acá que presento quintil 1, el de los de menos ingresos, que lo que más le impacta a ellos es alimento, comida. Y al quintil 5 se lleva el 48% aproximadamente de esos 88 mil millones de subsidios destinados a los combustibles. Y él hace un análisis y dice y plantea, igual en el sector eléctrico, que porque hay que hacer el subsidio generalizado. Que el gobierno pudiera enfocarse en esa situación, porque los de menores ingresos, el quintil 1, que es el de los de menores ingresos, de esos recursos solamente consume casi como que un 3%. Entonces realmente ya el gobierno, ante esa realidad,
hay unas críticas que he visto porque en otras ocasiones, habiendo subido más el precio, el gobierno anunció que iba una política de 85, si pasaba de $85 el barril hasta 120, iba a hacer unos incrementos, iba a poner unas cosas que tenían que ver con el selectivo al consumo y el IT, unas cosas ahí que yo no me recuerdo bien, pero de 85 a 120, y en ese rango se manejaba. Entonces ahora acaba de subirse, el subsidio se mantuvo fijo durante mucho tiempo. Este viernes, yo les había dicho una cosa, era, el viernes anterior de la guerra, yo le dije, bueno, cuando empezó, dije, bueno, para esta semana usted verá que si el subsidio fue de 120 millones, para este lunes vamos a chequearlo, porque aquí ve con números la cosa, eso será alrededor de 450, 500. Ustedes recuerdan que el subsidio fue 180 antes de la guerra, luego subió a 544. Yo le dije después, eso fue el del viernes pasado, yo le dije, bueno, con estos nuevos valores, el corte al miércoles, presumo yo que será, si fue 544, 800, 850 por ahí. Pues usted sabe cuánto fue el subsidio de este mes. Ahora de esta semana, 1.189 millones. El doble prácticamente. Más del doble, un poco más del doble. Un 120%. Ni siquiera 800 como yo proyectaba. 1.189 millones en esta semana. Y evidentemente en una situación como esa, el gobierno no podía seguir manejando el subsidio de la misma manera, porque todavía no se sabe cuánto sea la que viene, si se va a mantener 95, si sigue a 110 el petróleo, a 120, a cómo llegue. Entonces el gobierno subió 5 pesos a los galones de gasolina y gasoil. Un incremento de 2% de las gasolinas y 1.7 al gasoil. Y como quiera, el subsidio es de 1.189. Entonces, la gasolina va a estar a 2.95 la premium, 95.5 se mete a 300. La regular de 2.77, 5 más. Súbale ahí 5 más. 82, algo así. El gasoil regular, 5 más. El óptimo, 5 más. Así que ya ustedes saben. Y obviamente, en sentido general, en 10 semanas que van de administración de gobierno de este año, 10 semanas, ya se ha destinado un 21% de lo presupuestado para los combustibles. Y esa es una realidad con la que vamos a tener que lidiar y que la administración, que el gobierno va a tener que pues sacar de abajo. Ver cómo racionaliza sus gastos, ver cómo, porque subsidio y subsidio, decía Andy Dawager, nosotros no podemos tener en ese artículo que habla de cuánto ha consumido, por ejemplo, en el subsidio a los combustibles generalizado, no podemos comportarnos como si tuviéramos una recaudación y una presión fiscal de 40.4% del Producto Interno Bruto, como es en Europa. Hay países nórdicos, hay países europeos que te descuentan el 40% de los impuestos, pero te dan todo. Nosotros recaudamos el 14%, 14.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, con 14.5 no podemos dar las previsiones y servicios, gracias, igual que un welfare, que un estado de bienestar con 40.4 del Producto Interno Bruto. Entonces, también nos queremos comportar como si fuéramos ricos, multimillonarios, y con estos gastos de nosotros, como no hemos acostumbrado, no nos alcanza ni siquiera el presupuesto de Kuwait. Vamos a hacer una pausa, que estamos en Economía y Mercado.